Secretos de la oración por Kenneth Hagin. Capítulo 1. El secreto de la oración para orar de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús es nuestro mediador, intercesor, abogado y nuestro Señor. Él se interpone entre nosotros y el Padre. En ningún lugar de la Biblia se registra que Jesús les dijera a sus discípulos que le oraran. Siempre debían orar al Padre en su nombre. Si queremos estar seguros de alcanzar el trono, debemos venir de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. Juan 16, 23,24. 27 Y en aquel día no me preguntaréis nada. Verdaderamente, verdaderamente, yo deciros, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. 28 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate que Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. Jesús dijo esto justo antes de irse. Él estaba hablando de la sesión mediadora a la diestra del Padre cuando Él ascendió y se sentó. Otra traducción dice: en aquel día no me oraréis. Jesús dijo que le pidiéramos al Padre en su nombre. No hay otra manera de orar. Podemos decirle a Jesús cuánto lo amamos y lo apreciamos, pero cuando se trata de orar y pedir, debemos pedirle al Padre a través del Señor Jesús. Efesios 3, 14,15 dice: por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. No es importante a qué iglesia perteneces, pero sí a qué familia perteneces. Muchas personas saben acerca de orar a Dios, pero no saben nada acerca de orar al Padre. No suenan como si realmente lo conocieran. Él es Dios para el mundo, pero Padre para mí. Hay verdadero gozo en saber que el Padre contestará nuestras oraciones. Un día, Smith Wigglesworth estaba instalando algunas tuberías en una casa grande y la señora de la familia entró, observó un rato y luego se fue. Finalmente, la mujer volvió a la habitación y cerró la puerta con llave. Le preguntó a Wigglesworth si lo haría. Dile algo. Ella preguntó: ¿qué demonios es lo que causa esa maravillosa expresión en tu rostro? Te ves como si estuvieras lleno de alegría. Luego le dijo que en el desayuno de esa mañana, su esposa había bajado y le informó que 2 de sus hijos estaban muy enfermos. Dijo que incluso antes de comer, subieron las escaleras, impusieron las manos sobre sus hijos y se curaron al instante. Wigglesworth estaba tan feliz porque lo había pedido y lo había recibido. Su gozo era pleno. La señora le preguntó entonces a Wigglesworth si podía conocer a Dios de esa manera. De pie allí mismo, ella aceptó al Señor como su Salvador. Luego le preguntó a Wigglesworth si podía mantener esta experiencia, y él le dijo que la única manera de mantenerla era regalarla. Él le dijo que le dijera a todos sus amigos acerca de ser salvada. Verá, Wigglesworth habría parecido preocupado y triste si sus hijos hubieran estado todavía enfermos. En cambio, tenía alegría en su rostro. Yo creo que debería ser así con todos los cristianos. Pegad, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 4 y 24. Tienes que mantener ese gozo incluso antes de que llegue la manifestación. En otra ocasión, Wigglesworth se enfrentaba a una necesidad financiera desesperada. Estaba de visita en la casa de un hombre muy rico, pero no dijo nada sobre su problema. Había puesto toda su preocupación en el Señor y estaba silbando y muy feliz. El hombre rico no estaba de buen humor y le dijo a Wigglesworth que daría todo lo que poseía por tener el espíritu que Wigglesworth tenía. Wigglesworth le dijo que no le costaría nada, todo lo que tenía que hacer era echar todas sus preocupaciones sobre Jesús. Hace algunos años, estaba predicando en una iglesia cerca de casa. Después de haber estado allí como una semana, el pastor me pidió que me quedara y predicara más tiempo. Me preguntó qué sueldo necesitaba. Se lo dije, y me contestó que eso era más de lo que su iglesia le había pagado a un evangelista, pero que me darían esa cantidad. Entonces acordamos que mis necesidades serían satisfechas. El sábado, antes del servicio del domingo por la noche, me fui a casa, y mientras estaba allí, descubrí que habían surgido algunas emergencias y que necesitaba varios cientos de dólares más. Sabía que cuando volviera a predicar el domingo el pastor estaría consternado. Ya me había obligado a quedarme con él un par de semanas, por lo tanto, todo lo que podía hacer era rezar para que él
El Señor se encargaría de todo. Cuando regresé a la reunión, no le dije nada al pastor. Más tarde me dijo que no habían cumplido con el presupuesto y que no tenían suficiente para pagar el mínimo que me había prometido. Luego le dije la cantidad que necesitaría tener para hacer frente a mis emergencias. Por esa época se alteró. Le dije que creería por ello, y él podía estar de acuerdo conmigo. Más tarde, su esposa me dijo que había notado que este problema financiero nunca me molestaba ni un poco y que yo parecía estar tan lleno de alegría como siempre. Cuando terminó la reunión, tenía el dinero. ¡Alabado sea Dios! Ven, la necesidad estaba allí, y Dios suplió la necesidad. Él me dio aún más de lo que necesitaba porque había caminado por fe y no por vista. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo que es al Padre y no a Jesús a quien damos gracias. El nombre de Jesús es el acceso al corazón del Padre. Cuando desees obtener una respuesta, sigue las enseñanzas de la palabra. Oren al Padre en el nombre de Jesús. Si vas al banco con un cheque y le pides al cajero que lo cobre para un amigo, te preguntarán si tienes dinero en depósito para garantizarlo. Sin embargo, si ese cheque tiene el nombre de una persona que tiene una cuenta en ese banco en particular, no se harán preguntas. A veces fallamos en nuestra oración porque nuestro enfoque es completamente incorrecto. Gracias a Dios, Jesús tiene una posición en el cielo. Él es el único acercamiento al Padre. Usemos el poderoso nombre de Jesús que Él nos ha dado. Él nos dio el poder notarial para usar su nombre. Él dijo, en mi nombre, los creyentes, echarán fuera demonios, Marcos 4:17. Tenemos el derecho de usar ese nombre en contra del diablo. Tenemos el derecho de usar ese nombre para llamar a los demonios que atan las almas de los hombres. Hace varios años estaba celebrando una reunión en el este de Texas, y estábamos estudiando el tema de la oración. En esos encuentros ocurrieron dos cosas que cambiaron todo el curso de mi vida. Siempre había creído en la sanación divina, pero había algunos casos a los que tenía miedo. En particular, estos eran casos mentales o casos de posesión demoníaca. Entonces el Señor me trajo esta comparación. Era como si una persona se dirigiera a su coche para abrir la puerta. Podía decir que había abierto la puerta, pero en realidad no la abrió, porque la llave en realidad hace el desbloqueo. Cuando arranca el coche, una llave realmente hace el trabajo. Una llave inicia el encendido. La clave es el factor importante en toda la situación. Empecé a verlo desde este punto de vista, no voy a echar fuera a ningún demonio. Pero Jesús me dio la clave para hacerlo. Jesús es la clave para hacerlo. Mi miedo de expulsar demonios cesó. En segundo lugar, mientras me acostaba en mi cama y estudiaba la palabra de Dios, comencé a ver algo más. Permíteme animarte a que sigas con la palabra después de leerla y medites en ella. Nuestros espíritus necesitan ser educados y entrenados. El hecho de que leas la palabra de Dios no es señal de que tu espíritu esté educado. Podría sentarme y leer una gran cantidad de material científico, pero eso no es señal de que sepa lo que estoy leyendo. Puedes leer la Biblia y no entender lo que estás leyendo. La palabra de Dios tiene que penetrar dentro de ti hasta que recibas la revelación de ella en tu corazón. Hace años, leí la teoría de la relatividad de Einstein y no entendí nada de lo que estaba leyendo. Cuando terminé, sabía menos que cuando había empezado. Me confundió. Creo que muchas veces cuando las personas leen la palabra, no saben lo que están leyendo. Están tratando de captarlo con su mentalidad. Debes tener la revelación de la palabra en tu corazón. Mientras leía, comencé a meditar en las escrituras que había leído. Empecé a ver algo que nunca había visto antes. Vi que el diablo es el autor de todo lo que es malo y que él es el Dios de este mundo. Satanás ha cegado y atado a los hombres. Comencé a ver que aquellos de mi propia familia que no eran salvos estaban atados por el diablo. Ningún hombre conduciría su automóvil a 100 millas por hora y trataría de suicidarse si estuviera en su sano juicio. Pero un hombre que está dopado y borracho lo hará, porque no sabe lo que está haciendo. Ninguna persona inteligente irá por la vida dando vueltas y dirigiéndose hacia el infierno si está en su sano juicio. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo se fue a casa, volvió en sí mismo. Lucas 3:17.
Recibí tal revelación de esto que me sentí desafiado. Había estado orando por mi hermano mayor que se había descarriado. Pero descubrí que toda mi oración y ayuno lo había hecho con incredulidad. Si esperas que solo la oración lo haga, no funcionará. Esto me fue revelado mientras yacía allí. Me levanté con mi Biblia y dije, en el nombre del Señor Jesucristo, diablo inmundo y demonio del infierno, y espíritus que atan el alma de mi hermano, yo os ato a vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Estaba lleno de alegría, porque sabía que estaba tan bien como hecho. Dejé mi Biblia y salí de la habitación silbando y cantando. Unas 2 semanas después, mientras entraba a mi dormitorio, escuché una voz que me decía, «Oh, ¿no crees que él realmente se salvará alguna vez, verdad?» Me detuve en seco, cerrando eso de mi mente y sin siquiera permitirme pensar en ello. Pero en el fondo, me estaba riendo. Le dije al diablo que había reclamado su salvación y que sabía que sucedería. 2 días después, en el mismo lugar donde había sucedido antes, volví a oír la misma voz, haciendo la misma pregunta. De nuevo me detuve y lo aparté de mi mente. Le dije al diablo que había reclamado la salvación de mi hermano y que había quebrantado el poder de Satanás sobre él. Unos días después, recibí una carta de mi esposa que decía que mi hermano se había salvado. Le escribí y le dije que lo sabía desde hacía 2 o 3 semanas. El nombre de Jesús también te pertenece a ti. Ese nombre tiene autoridad en la tierra. Usted tiene derecho a usar ese nombre. Si el diablo puede sostenerte en la arena del pensamiento, te azotará. Si lo mantienes en la arena de la fe, él es la víctima. Pelea la buena batalla de la fe. Pedro dijo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que en vuestros hermanos que están en el mundo se cumplen las mismas aflicciones. 1 Pedro 5, 8, 9. Tienes que creer en tu corazón, en tu espíritu, que lo que dice la palabra es verdad. Verás, el diablo peleó conmigo 2 veces. Trató de llevarme al reino de los pensamientos. ¿No crees que tu hermano se salvará alguna vez, verdad? Eso es lo que me decía una y otra vez. Y ahí es exactamente donde muchas personas tratan de resolver sus problemas espirituales, con sus mentes. Entonces, todos se confunden, están preocupados, enfermos y tienen el ceño fruncido en sus rostros. Pero necesitas actuar desde lo más íntimo de tu ser, desde tu corazón, desde tu espíritu. Jesús dijo, todo aquel que dijere, y no dudar en su corazón, sino que crea que las cosas que dice se cumplirán, todo lo que dijere, tendrá todo lo que dijere. Marcos 11 y 23. Estaba predicando ese mismo año en Port Arthur, Texas, y los servicios fueron buenos, y hubo muchas sanidades. Una mujer metodista vino a las reuniones y me agradeció por las lecciones que habíamos estado recibiendo. Me dijo que había estado enferma durante 20 años y que no había podido hacer su trabajo. Ni siquiera podía levantarse y prepararle el desayuno a su marido. Tenía 40 y tantos años y 2 hijas adultas. Los médicos no habían podido ayudarla. Había asistido a diferentes reuniones de sanación, pero no había recibido su sanidad. Pero en mis reuniones, ella decía que yo le había enseñado cómo recibir su sanidad. Algún tiempo después recibí una carta de esta misma mujer con una ofrenda adjunta, porque ella decía que quería tener parte en ayudar a alguien más como ella había sido ayudada. Dijo que no conocía la importancia de la palabra de Dios y del nombre de Jesús. En la intimidad de su propia casa, había buscado las Escrituras, había levantado su Biblia y había dicho, Satanás, tú que has atado mi cuerpo durante todos estos años, rompo tu poder sobre mi vida y reclamo mi liberación y mi sanidad. Agregó que, por primera vez en 20 años, estaba haciendo todas sus propias tareas domésticas. Habían pasado 6 meses y todavía estaba curada. Dijo que tenía el vigor y la vitalidad de una adolescente, y que no se había sentido tan bien desde que tenía 16 años. Luego me habló de su esposo que nunca se había salvado. No iba a la iglesia con ella, aunque era un buen esposo. Esta mujer tomó la Biblia y en su propia casa dijo, en el nombre de Jesús rompo el poder del diablo sobre mi esposo y reclamo su salvación. Dijo que funcionó como por arte de magia. De la noche a la mañana, se convirtió en una nueva criatura. Dijo que estaban más felices que nunca en su vida. Contó de sus hijas que fumaban y bailaban. Dijo que volvió a levantar las manos al cielo y rompió el poder del diablo sobre ellos, reclamando su salvación.
al cabo de 10 días, se convirtieron en nuevas criaturas. Fueron liberados de todo hábito que los había atado, y el cielo se convirtió en su hogar. Cuando aprendamos a orar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, nuestras oraciones serán efectivas. Capítulo 2. El secreto de la oración para pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23,24. Jesús dijo esto justo antes de ir a la cruz. Se refería al día en que ahora vivimos, el día en que fue a la cruz y el día en que ascendió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre. Él es ahora nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado y nuestro Señor. Él se interpone entre el Padre y nosotros. Cuando dice, en aquel día, se refiere al día del nuevo pacto. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los discípulos podían preguntarle, podían hablar con él personalmente en la carne. Un ministro amigo mío nunca recibe respuestas cuando ora. La oración es una lucha para él. Reza a Jesús. Ruego al Padre en el nombre de Jesús. He orado de esta manera por más de 50 años, y he obtenido todo lo que he pedido. Por lo general, lo recibo de inmediato. Sin embargo, en el caso del dinero, a veces tarda unos días porque tiene que entrar a través de varios canales. Si este amigo mío me pidiera que orara por sus finanzas, entonces él y yo tendríamos que estar de acuerdo en ello. Pero su voluntad podría bloquear mi voluntad y mi fe, porque tenemos autoridad sobre los demonios y los espíritus malignos, pero no tenemos autoridad sobre los espíritus humanos. Si tuviéramos autoridad sobre los espíritus humanos, entonces podríamos hacer que todos se salvaran. En el libro de John G. Lake, Sermones sobre el dominio sobre los demonios, la enfermedad y la muerte, habla de orar por un hombre que tenía diabetes con azúcar. Se arrodillaron para orar, cuando de repente Lake le preguntó al hombre qué eran esos $5,000 que seguían apareciendo ante él. El hombre respondió que su hermano y él habían estado en el negocio y que su hermano había muerto. Su cuñada quería 8 para liquidar el negocio, y así lo hizo. Pero él se había guardado $5,000 para sí mismo porque sentía que se los merecía, aunque en realidad era el dinero de ella. Le dijo a Lake que tenía más de $5,000 en el banco, por lo que Lake le dijo que emitiera un cheque por $5,000, y luego rezaría por él. El hombre escribió el cheque, caminó hasta el buzón y se lo envió a su cuñada. Cuando regresó, fue sanado. A veces asuntos como este anulan los efectos de la oración. Alguien puede decir que cree en Juan 16, 23,24, pero... No digas pero, porque no hay un pero en ese versículo. Alguien dice que cree en esta escritura, sí. No hay un sí en ese versículo, así que no digas sí. Solo toma a Jesús en su palabra. Jesús dice en Juan 4 y 24, hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre, hasta ese momento, nadie había pedido nada en su nombre porque él estaba en la tierra. Orar en el nombre de Jesús no sirvió de nada hasta que él comenzó su intercesión mediadora a la diestra del Padre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. V24. Tu gozo no puede ser pleno con tus necesidades insatisfechas. Tu gozo no puede ser pleno si no puedes pagar el alquiler o las facturas. No puedes estar lleno de alegría si tus hijos están enfermos. Estábamos celebrando un servicio y el teléfono sonó a eso de las 6 de la tarde. Era mi suegra, que se ocupaba de nuestros hijos, y dijo que mi hijo, Ken, tenía paperas. Había estado enfermo toda la tarde. Así que puso a Ken al teléfono, y él dijo que le había dicho a su abuela que llamara porque sabía que yo oraría a Dios y Dios lo sanaría. Cuando Ken colgó el teléfono, oramos. Ella nos dijo más tarde que él se acostó y se durmió. Unos 45 minutos después, lo despertó, le dijo que se pusiera el pijama y se fuera a la cama. No tenía fiebre, la hinchazón había desaparecido y estaba bien. A partir de ese momento nunca tuvo paperas. Dios escucha y responde las oraciones. La mayoría de las veces la gente simplemente hace una pequeña puñalada en la oscuridad y llama a eso oración. Solo esperan que algo funcione. Llamemos la atención a la diferencia entre orar por el amor de Jesús y orar en el nombre de Jesús.
Cuando vas a Dios y le pides que haga algo por amor a Jesús, estás pidiendo que se haga para ayudar a Jesús, en su crédito. Eso suena tonto porque Jesús no necesita la ayuda, y usted no tiene ningún crédito para garantizarla, si Él la tuviera. Necesitamos la ayuda, y Él tiene el crédito. De ahora en adelante, no ores, por amor a Jesús. Si tengo dolor de estómago y estoy orando por sanidad, no quiero que deje de doler por amor a Jesús, es para ayudarme. Yo soy el que está sufriendo, no Jesús. Si debo $100 y estoy orando para que venga en la ofrenda, lo hago para ayudarme a mí mismo. Sé que Dios nos ha ayudado en un nivel más bajo cuando no sabíamos nada mejor, pero deberíamos ser capaces de crecer en la oración. La Biblia nos enseña que hay una similitud entre el crecimiento físico y el espiritual. Nadie nace siendo un ser humano adulto. Las personas nacen bebés y crecen. Deberíamos ser capaces de mejorar nuestra oración así como mejoramos las cosas físicamente. Cuando era niño, solía orar, ahora me acuesto a dormir. Pero ya no rezo de esa manera. Cuando algunos eran bebés espirituales, es posible que hayan orado de cierta manera y Dios los encontró, los ayudó, y eso fue suficiente para ese día, pero Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Cuando te encuentras con Dios a su nivel, hace una gran diferencia. Él requiere más de ti a medida que creces. Cuando llega la luz y se da la enseñanza, Dios requiere que camines en esa luz. En mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, Marcos 4:17. Cada creyente debería estar hablando en lenguas. Puedes hacerlo en el nombre de Jesús. En mi nombre, tomarán serpientes, Marcos 16, 17,18. Eso significa que si accidentalmente eres mordido por una víbora, puedes sacudirla y reclamar inmunidad en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo naufragó en una isla, tomó palos para encender una fogata y una víbora se la ató a su mano. La gente pensó que había hecho algo terrible, porque parecía como si el juicio hubiera caído sobre él. Esperaban que cayera muerto. Lo vigilaron, pero no se enfermó y no cayó muerto. Pensaban que era un dios. En el este de Texas, un ministro amigo mío y algunos amigos suyos estaban pescando en uno de los ríos, y un mocasín boca de algodón lo mordió. Asustó a los otros hombres porque no fueron salvados. Mi amigo se lo quitó en el nombre de Jesús y se fue. Sobre su negocio. Sus amigos lo observaron y vieron que nunca tuvo ningún efecto malo en él. Esto no es extremo porque es bíblico. La Biblia dice, si beben alguna cosa mortal, veneno, no les hará daño. Marcos 4:18. Esto significa que si accidentalmente tomas veneno, tienes el derecho de reclamar inmunidad en el nombre de Jesús. Hace algunos años, el superintendente de las Asambleas de Dios en el distrito de Texas relató esta historia a un grupo de ministros. Hace muchos años, el distrito de Texas tuvo una convención en Corpus Christi, Texas. Los ministros no tenían mucho dinero para alojarse en buenos hoteles, por lo que ocupaban un hotel de tercera categoría. El hotel no tenía agua corriente, pero había una jarra de agua en la habitación. Todos los ministros habían comido juntos en una tienda de cocina. Después de que terminaron de comer, algunos de ellos comenzaron a enfermarse. Finalmente, unos 20 o 30 de ellos se enfermaron gravemente, por lo que comenzaron a orar unos por otros. Mientras oraban, alguien tuvo la revelación de que el agua del hotel estaba envenenada, por lo que le dijeron al resto del grupo que no la bebieran más. Todos fueron sanados. Luego llevaron el agua restante a una estación naval cercana y la analizaron. Los oficiales de instrucción les dijeron que había suficiente veneno en esa agua para matar a un regimiento de hombres. Alguien había tratado de gastarles una broma cruel a estos ministros porque todos sabían que este grupo creía en milagros y sanidades. Ninguno de los miembros del grupo tuvo que recibir asistencia médica. Ellos tenían el derecho de reclamar inmunidad en el nombre de Jesús porque habían sido envenenados accidentalmente. Esta no es una enseñanza extrema, porque está en la palabra. La Biblia dice, impondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán, Marcos 4:18. Fíjate que Jesús dijo, en mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán, Marcos 16, 17,18. Ustedes imponen las manos sobre las personas en su nombre. Tú haces el hablar en lenguas, y el Espíritu Santo da la expresión. Usted tiene el derecho de hacer eso en el nombre de Jesús.
Esto es tan fuerte y legal como puede ser. El Hijo ordinario de Dios tiene tanto derecho a usar el nombre de Jesús contra el diablo como lo tiene un ministro. Alguien me dijo que si tenía suficiente fe podía hacer lo que dice esta escritura. Jesús nunca dijo una palabra acerca de la fe en esta escritura. Él dijo, el que cree en mi nombre, W 16,17. Ya tienes fe. Si Ude cree en el nombre de Jesús, entonces úselo. No se trata de luchar por la fe, es simplemente tomar nuestros derechos con valentía y usar lo que nos pertenece. En el mundo de los negocios, tienes derecho a usar lo que es tuyo. No piensas entonces en tener suficiente fe. Eso no entra en tu mente. Es cuando esa persona que necesita sanación actúa sobre lo que le pertenece, que obtiene su curación. Muchas veces la gente no cree como debería en la sanidad divina. Ellos simplemente están asintiendo mentalmente que estas cosas son así. Tenemos personas sentadas en la iglesia, testificando que saben que la palabra de Dios es verdadera, pero aún así no reciben su sanidad. No están actuando con fe y usando el nombre de Jesús. Cuando actuamos de acuerdo con la palabra, ella funciona. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Santiago 1:22. Es solo cuestión de saber lo que nos pertenece y actuar en consecuencia. Es quitarles su derecho legal. Santiago continúa diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, se engaña a sí mismo. Santiago 1, 23-26. El margen dice que se engaña a sí mismo. Tenemos mucha gente que se engaña a sí misma. Actúa con tanta audacia como lo harías en el mundo de los negocios. El nombre de Jesús me pertenece tanto como mis manos y pies me pertenecen. Simplemente sigo adelante y los uso porque son míos. Descubrirás que el diablo tratará de confundirte. Él tratará de resistirte. Pero el nombre de Jesús es tuyo, así que úsalo. Tenemos muchas personas que oran, pero los resultados demuestran que sus oraciones son en vano. Si no obtienes resultados de tu oración, entonces eres un fracaso en la oración. Si no esperas resultados, entonces no hay necesidad de orar. Reza para obtener ganancias. Las grandes empresas hacen negocios para obtener ganancias. Debemos hacer de la oración un negocio. La base de este gran país es el cristianismo. La base del cristianismo es una religión viva que tiene contacto con un Dios vivo que escucha y responde a las oraciones. Debemos orar por resultados. Si oramos, y los resultados no llegan, entonces debemos. Busca encontrar el problema. Las grandes cosas del cristianismo son todas sobrenaturales. Si no hay resultados, entonces muestra que tenemos la forma sin el poder. Todas las cosas que Dios tiene se nos ofrecen, si tan solo oramos. Si no los tenemos, es porque no hemos hecho nuestra conexión de oración. Dios sigue en el mismo asunto. A través de los años he ido a iglesias donde ni una sola alma se ha salvado durante años. ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra con los principios básicos y averiguamos cuál es el problema? Dios no es falso. Los milagros aún pueden suceder. En los primeros días del movimiento de las Asambleas de Dios, había un predicador llamado J. Jameson. Anteriormente fue ministro presbiteriano. En su testimonio, contó que estaba dando conferencias en una ciudad del oeste como presbiteriano, y que había un incendio forestal en la zona. A eso de las 10 de la mañana, estaba en la peluquería afeitándose cuando un hombre entró con un telegrama, pidiendo a la gente en una carpa cercana que rezara para que lloviera. Todos los hombres de la peluquería empezaron a hablar de la reunión en la carpa, donde había gente que creía en este tipo de cosas. Pero tenían miedo de llevar el telegrama a la tienda, así que el señor Jameson accedió a llevarlo y se lo entregó al ministro. Dijo que el ministro tranquilizó a todos y leyó la solicitud, tras lo cual todos comenzaron a orar. Después, dieron gracias a Dios porque iba a llover. El ministro le dio a Jameson el telegrama y le dijo que enviara uno de vuelta diciendo que llovería a las 10 de la noche. Lo conmocionó. Jameson volvió a la peluquería y les contó a los hombres lo que había sucedido. Todos se rieron y leyeron el parte meteorológico que decía que no llovería durante al menos 4 o 5 días. Jameson continuó con su conferencia y luego se fue a casa a dormir. Su esposa había lavado algo de ropa y la había dejado en el tendedero, por lo que se burló de ella para que la trajera porque iba a llover.
Se rieron de ello y luego, alrededor de las 9:30, se quedaron dormidos. Directamente, fueron despertados por truenos y relámpagos. Estaba lloviendo. Esto realmente hizo que Jameson se preguntara. Después de que terminaron sus propias conferencias, comenzó a asistir a la reunión de la carpa. Se sentaba en la parte de atrás y tomaba notas de todo. No pudo entender por qué no había visto todas estas cosas antes. Dijo que sabía que había una mujer en la iglesia cuya hija estaba loca. Había oído que esta mujer y algunas de las personas se iban a encontrar en el manicomio para tratar de expulsar a un demonio de su hija. La madre llevaba consigo a una docena de mujeres. Jameson le preguntó si podía acompañarlo. Se encontró con ellos en el manicomio, y el encargado les dijo que no podían entrar porque la muchacha era violenta y podía matarlos. Los detuvieron frente a una celda acolchada, donde adentro había una joven que parecía un animal. Ella siseó y escupió, sus ojos estaban encendidos. Durante todo este tiempo, el encargado les decía que no podían entrar a la celda porque si lo hacían, perdería su trabajo. Sin embargo, abrió la puerta. La madre entró, y la docena de mujeres cayeron de rodillas y comenzaron a orar. Jameson y el sirviente se apartaron y observaron. La hija dio un paso atrás y trepó hasta la mitad de la pared acolchada. Saltó hacia su madre como un animal, y la madre la esquivó. La niña cayó y luego comenzó a levantarse. La madre la sujetó y le dijo: «Sal de ella, diablo, en el nombre de Jesús». Jameson se quedó allí y miró embelesado. Durante 10 minutos, la madre repitió esto una y otra vez. De repente, la hija se relajó y le preguntó si era ella. Rodeó el cuello de su madre con los brazos y la abrazó y la besó. Y J. Jameson lo presenció y dijo que él quería el Espíritu Santo. Dijo que él era un candidato para ese tipo de oración. Esa madre creyó, y recibió lo que quería. Capítulo 3. El secreto de la oración para orar por resultados. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23,24. Debemos orar en el nombre de Jesús al Padre. Debemos orar por resultados. Si los resultados no acompañan, entonces nuestra vida de oración es un fracaso. Recuerdo haber leído sobre el Dr. Charles Price. Alguien lo había llamado por teléfono y le había pedido que fuera al hospital. Normalmente no iba por falta de tiempo, pero la persona que llamaba había estado cerca de él en días anteriores, por lo que accedió a ir. Esta mujer se había convertido bajo su ministerio. Cuando llegó, se encontró con que ella se estaba muriendo de cáncer. El médico llegó mientras él estaba allí, así que el Dr. Price le dijo a la mujer que se iría a casa y oraría por ella. El médico le dijo que pasaría poco tiempo antes de que ella muriera. El médico pensó que sería una buena idea orar porque calmaría sus nervios. Pero el Dr. Price le dijo que no iba a orar por ella para que sus nervios se calmaran. Dijo que iba a orar para que Dios la sanara. El doctor pareció asombrado. Sabía que no podía ser así. Pero el Dr. Price oró por ella, y fue sanada. Él estaba orando por resultados. P.C. Nelson, que era ministro, fue atropellado por un automóvil y los médicos dijeron que perdería su miembro, pero fue sanado. Luego llevó a cabo reuniones de sanación en todo el país para diferentes iglesias. Nelson estaba llevando a cabo una reunión para los bautistas, y estaba orando por los enfermos. Un hombre que era pastor de otra iglesia bautista en Arkansas y había ido al seminario con Nelson, escuchó que él estaba llevando a cabo estos servicios. Este hombre asistió y se opuso rotundamente. Habló de Nelson en su casa, y su familia decidió ir a los servicios. Los llevó consigo y a su madre, que vivía con ellos. A la mañana siguiente estaban hablando del servicio en 1:5. Desayuno. El pastor bautista no creía que fuera correcto orar por alguien públicamente, pero su madre dijo que no criticaría a Nelson. Finalmente, su hijo menor, que tenía unos 5 años, habló. Dijo que la única diferencia que podía ver era que su papá oraba por la gente el domingo por la mañana, diciendo: «Señor, bendice a los enfermos,
mientras que en realidad no esperaba que sucediera nada. Nelson oró como si esperara que Dios los sanara en ese momento. Esto hizo que el ministro se pusiera a pensar. Decidió cooperar con las reuniones. También vio que debía orar por resultados. No sirve de nada orar si no estás orando por resultados. Dios escucha y responde las oraciones. Él quiere escuchar y contestar su oración. Dios no puso todas estas declaraciones en la Biblia acerca de la oración solo para llenar el espacio. Están ahí para nuestro beneficio. Isaías 43, 25,26. 29 Yo, soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, y no me acordaré de tus pecados. 30 Recuérdame, oremos juntos, declara tú, para que seas justificado. Fíjate que Dios dijo, ponme en memoria. Aquellos que han sido poderosos en la oración siempre han sido aquellos que le recordaron a Dios sus promesas y trajeron su palabra ante Él. Charles Finney es probablemente el exponente más destacado de la oración. Es conocido como el hombre que oraba para abajo en los avivamientos. Tuvo el mayor éxito y sus conversos fueron los más consistentes desde los días del apóstol Pablo. Es de conocimiento común que el 85% de sus conversos permanecieron fieles a Dios. Moody fue un gran evangelista, pero solo el 50% de sus conversos permanecieron fieles. Hemos tenido un gran movimiento en los últimos 50 años, pero es de conocimiento común que no más del 50% de los conversos han permanecido fieles al Señor. Finney tuvo el mayor éxito en cuanto a guardar el fruto de su labor, desde los días del apóstol Pablo. Ciudades enteras se conmovieron. Por ejemplo, leí en la autobiografía de Finney que en 1829 fue a la ciudad de Rochester, Nueva York, donde dirigió una reunión y prácticamente todos en la ciudad se salvaron. Todas las tiendas de grog cerraron. Ahora los llamamos honky-tonks. Cervecerías. No quedaba un lugar en la ciudad donde se pudiera comprar algo para beber. El único teatro de la ciudad cerró. Hubo tal renacimiento que cuando un circo llegaba a la ciudad, solo 2 personas iban a verlo, por lo que tuvo que cerrar. Todo el mundo estaba interesado en Dios. El avivamiento estaba en marcha. A la gente no le importaba nada más. También leí que Finney fue a celebrar otra reunión cuando era presbiteriano. Había estado hablando como 15 minutos cuando el poder de Dios cayó sobre él. Unas 4 personas se cayeron de sus asientos al suelo, y era una iglesia presbiteriana. Él no sabía lo que estaba pasando, pero dijo que más tarde se enteró de que todos habían sido pecadores y acababan de ser salvos cuando cayeron bajo el poder. Finney oró por un avivamiento. Era un verdadero hombre de oración. Dijo que había tenido algunas experiencias en la oración que realmente lo alarmaron. Agregó que se encontró diciéndole al Señor, «Señor, ¿no crees que no vamos a tener un avivamiento aquí, verdad? ¿No crees que podrías retener tus bendiciones?» Se encontró recordándole al Señor lo que había prometido. George Whitefield, otro ministro, vino de Inglaterra y predicó en las calles. Estaba hablando en la plaza pública de Boston, Massachusetts. Cuando comenzó a predicar, la gente se subía a los árboles para poder ver porque la multitud era muy grande. Whitefield les dijo que bajaran, porque cuando viniera el poder de Dios, caerían de los árboles. Smith Wigglesworth dijo que Dios se deleita en que sus hijos tengan la audacia de la fe para decir, Dios, lo has prometido, así que ahora hazlo. Lo dices con fe. Esto concuerda con lo que Dios dice, porque Dios dijo, acuérdame. Lo estaban poniendo en memoria de lo que Él dijo. Si Dios quiere que lo recordemos, entonces hagámoslo. Isaías 43, 26 lo dijo. Ciertamente, nos enfrentamos a grandes necesidades en todas partes. La gente está muriendo por la necesidad de Cristo. Los enfermos necesitan curación. Los débiles necesitan fuerza. ¿Cuál es tu papel? ¿Está usted en su voluntad? ¿Estás haciendo lo que Él quiere que hagas? ¿Está tu vida bien con Dios? ¿Te condena tu corazón? Si es así, ponte a bien con Él ahora. Gracias a Dios eso no lleva mucho tiempo. Sea lo que sea por lo que estés orando, mantente firme hasta que la victoria se manifiesta. Dios quiere enviarte la respuesta. Esta es una guerra espiritual contra las huestes de las tinieblas. La Biblia lo dice en Efesios 6 y 12. Efesios 6 y 12.
12 Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en las regiones celestes. Desciende ante el Todopoderoso y persiste en la oración aunque el enemigo intente estorbarte. Tenemos armas con las que luchar contra el diablo. Nuestras armas son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y el poderoso nombre de Jesús. Los demonios no pueden soportarlos. Puedes derrotar al diablo cada vez. Reza hasta la victoria. Si estás orando por los enfermos, reclama su liberación en el nombre de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre, ellos, los creyentes, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Marcos 16, 17,18. Imponga sus manos sobre ellos y reclame su liberación en el nombre de Jesús. Tienes una base sólida sobre la cual pararte. Si es dinero, ruega para que se afloje. Esto se debe a que el dinero está aquí en este reino. Dios no es un falsificador. Él no va a ganar dinero y hacerlo llover del cielo. Dios puso toda la plata, el oro y el ganado en 1000 colinas aquí para ti y para mí. Él no lo puso aquí para el diablo y su multitud. Él lo puso aquí y le dio a Adán dominio sobre todo ello. Entonces Adán cometió alta traición y se vendió al diablo, así el diablo se convirtió en el dios de este mundo. Adán era el dios de este mundo en el sentido de que tenía dominio sobre él, pero se vendió al diablo, por lo que ahora el diablo tiene el dominio. Pero, gracias a Dios, Jesús vino y derrotó al diablo. Él nos dio el derecho de usar su nombre. Hubo un tiempo en que yo era pobre y tenía la nariz pegada a la piedra de moler. Entonces empecé a ver algo. El Señor me dijo que nunca orara por dinero. Él me dijo que no le pidiera que me diera dinero, porque estaba aquí abajo. Él me instruyó que en el nombre de Jesús yo debía mandar que el dinero viniera. Lo que sea que quisiera o necesitara, debía reclamarlo. Dijo que quería que sus hijos tuvieran lo mejor. En la palabra de Dios, Él dijo que quería que sus hijos comieran lo bueno de la tierra. Su palabra declara: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Mateo 7 y 11. Necesitamos darnos cuenta de los principios por los cuales Dios obra. Dios nos ha dado el nombre de Jesús. Dijo que no era el quien me estaba quitando las finanzas, no era el quien no quería que mis hijos tuvieran el tipo correcto de comida para comer. Si así fuera, Él no sería la clase correcta de padre. Me recordó que cualquier viejo pecador podía ser un padre que se preocupaba por sus hijos, y que incluso un animal podía preocuparse por su descendencia. Dijo que nunca hubo un padre terrenal que deseara hacer más por sus hijos de lo que él hizo. Dijo que el problema era que sus hijos no cooperaban con él. Me dijo que le ordenara al diablo que quitara sus manos de las finanzas. Si le rezas a Dios para que te dé $100, le estás poniendo toda la responsabilidad a él. Pero la responsabilidad es de nuestra parte, porque a través de Jesucristo la liberación ya ha sido hecha para nosotros. Inmediatamente comencé a hacer lo que él dijo. Desde ese día hasta hoy, nunca más oré por dinero. Solo le digo a Satanás que quite sus manos de mi dinero. Siempre digo que reclamo mucho dinero. Siempre digo que los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación. Ministrar significa esperar o servir. Cuando vas a un restaurante, una camarera viene a servirte o a ministrarte. Esta es la ilustración que el Señor me dio cuando estaba orando en el Espíritu. En realidad, tuve una visión y vi un ángel. Jesús me informó que ese era mi ángel. Jesús me habló acerca de la época en que dijo en su palabra: dejad que los niños vengan a mí, Mateo 7 y 14. Luego también dijo: su ángel está siempre delante de la faz de mi Padre, Mateo 6 y 10. Jesús dijo esto cuando los discípulos estaban reprendiendo a la gente por rodearlo cuando estaba cansado. Jesús me dijo que solo porque crecí, no perdí a mi ángel. El Señor me dijo que le dijera a mis espíritus ministrantes, o ángeles, que fueran y hicieran que el dinero llegara. Lo he estado haciendo y ha funcionado desde entonces. Al orar, recibimos las respuestas que necesitamos. La oración es la vida de la Iglesia. Creo que solo estamos en el comienzo de la conquista de la oración. Siento que hay mucho más que Dios va a hacer en estos últimos días.
Creo que solo estamos en el comienzo de la lucha de oración que va a poner fin a esta dispensión. Aprende el secreto de orar por los demás. Ora por los hombres y mujeres por su nombre. No se limite a agruparlos y orar por ellos como grupo. No te limites a rezar para que Dios salve almas. Mencione sus nombres específicamente a Dios. En la última iglesia que pastoreé tuvimos una reunión de oración única. Le dije a la gente que quería que vinieran el jueves por la noche y escribieran en un pedazo de papel el nombre de la persona que más querían ver salvada. Si se trataba de un esposo y una esposa, debían anotar ambos nombres. Resultó que el clima esa noche era muy malo, con una gran cantidad de aguanieve y nieve. Todos recibieron instrucciones de mantenerse alejados de las calles. No estábamos acostumbrados a este tipo de clima, ni teníamos el equipo para cuidarlo. Sin embargo, 9 personas adolescentes asistieron a la reunión. Recogí todos los nombres, los puse en el plato de ofrendas y los mezclé. Luego pasamos el plato y cada uno tomó un nombre. Tomé uno y dije que iba a orar para que esa persona en particular se salvara durante el avivamiento venidero. Les dije que escucharan lo que dije y luego estuvieran de acuerdo con ello. Terminé mi oración y luego levantamos nuestras manos y alabamos a Dios porque esa persona se salvó. Le dije a la gente que no rezara más por esa persona, porque ya lo habíamos arreglado. Revisamos la lista y oramos por cada uno. Todas las personas por las que oramos, excepto 2, se salvaron durante esa reunión. Nunca había tenido ese tipo de éxito en mi vida. Al predicar en una reunión campestre en 1954,1 conocimos a una mujer cuyo esposo había sido una de las personas por las que habíamos orado. Había oído que él se había salvado. Todas esas personas por las que oramos, excepto 2, fueron salvas dentro de un mes, y las otras 2 fueron salvas antes de que terminara el año. Cuando la reunión terminó, esta pareja se acercó y el esposo dijo: «Hermano Agin, quiero abrazar su cuello, sabes que ahora soy tu hermano». Dijo que se había salvado ese año, después de que regresaron a California. Me alegró saber que la oración todavía funciona. Cuando oramos por resultados de acuerdo con la palabra de Dios, la palabra de Dios no falla. Capítulo 4. El secreto de la oración para estar de acuerdo y orar en el Espíritu. Estamos hablando de los secretos de la oración. Aquí está el secreto de estar de acuerdo. Mateo 6 y 19. 19 Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No le pongas ninguna limitación. Tomémosle la palabra de él. Es como la historia que nos contaron sobre una niña. Su pastor seguía diciendo: eso no significa eso y esto no significa esto. Finalmente preguntó: si Jesús no quiso decir lo que dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? Esa es una muy buena idea. Si no quiso decir lo que dijo, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? Creo que Jesús dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Hace varios años estaba predicando en el oeste de Texas, en Navidad. Aunque había estado allí por 3 semanas, el pastor quería que me quedara 3 semanas más. Todavía tenía otra reunión antes de Navidad. El pastor me informó entonces que tenía un gran pago cada año en la propiedad de la iglesia, y cada domingo por la noche en diciembre llevaba una ofrenda para este propósito. Dijo que si me quedaba, primero tomaría una ofrenda para el pago, y luego tomaría mi ofrenda más tarde. Dijo que se había dado cuenta de que necesitaría dinero extra en Navidad, ya que no estaría en las reuniones durante las fiestas, pero no estaba seguro de si su gente podría dar algo extra. No obstante, accedí a quedarme, creyendo que recibiría suficientes ofertas. Le escribí a mi esposa diciéndole que me iba a quedar, y que quería que ella abriera su Biblia el próximo domingo después del mediodía con Mateo 6 y 19 y aceptara conmigo tanto dinero. Le aseguré que yo haría lo mismo. Reclamamos la mitad de lo que habíamos estado recibiendo cada semana. Ese domingo por la noche el pastor recogió su ofrenda para la propiedad y luego para la mía. Recibí $3 más de lo que mi esposa y yo habíamos acordado. 21. A la semana siguiente le escribí a mi esposa diciéndole que volviera a hacer lo mismo el domingo siguiente por la tarde y que yo haría lo mismo. Cuando terminó la semana, recibimos $1.49 por encima de la cantidad que habíamos pedido. El domingo por la noche antes de Navidad, la iglesia tenía un pequeño programa de Navidad, y prediqué solo 15 minutos.
Después, el pastor volvió a tomar una ofrenda por la propiedad y luego una por mí. Después del servicio, fuimos a la casa parroquial y el pastor me preguntó cuánto había ganado por esa semana. Le dije que los diáconos aún no me lo habían dicho. Como los diáconos estaban ocupados, el pastor y yo contamos el dinero. La ofrenda se trataba de $20 menos de lo que mi esposa y yo habíamos reclamado. Sugerí que lo contáramos de nuevo, porque el dinero tenía que estar allí. Le conté lo que mi esposa y yo habíamos hecho, y le dije que si no estaba allí, entonces tendría que ir a todas las iglesias donde había predicado y decirles que Jesús era un mentiroso y que la Biblia no era así. Si no funcionaba, quería tirarlo. Soy así de honesto. No quiero decir que las cosas te vendrán como cerezas maduras que caen de un árbol, porque tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme contra el diablo. En cualquier otra cosa en la vida, las personas lucharán por sus derechos y lo que les pertenece. Perderán el sueño y harán todo lo posible. Pero cuando se trata de cosas espirituales, se darán la vuelta, cerrarán los ojos y se harán los muertos. Tenemos que ponernos manos a la obra y averiguar dónde está la respuesta. La palabra de Dios obra. Muchas veces en oración he pisado el mismo terreno una y otra vez. Si tuviera un anillo muy valioso y descubriera que había perdido el engaste del anillo, repasaría cuidadosamente el suelo donde creía haberlo perdido. Me ponía de rodillas, arrastrándome si era necesario, buscándolo. Cuando se trata de asuntos espirituales, hago lo mismo, vuelvo sobre mis pasos. Así que le dije al pastor que el dinero tenía que estar allí. Lo volvimos a contar y aún nos quedaba corto. Él contó la mitad del dinero y yo conté la otra mitad. Luego contó la mitad que yo había contado, y yo conté la suya. Aún así, llegamos a la misma cifra. Le dije que tenía que estar ahí. Nosotros. Decidió contarlo de nuevo. Dijo que contaríamos toda la noche hasta que lo consiguiéramos. De repente, recuerdo que la esposa del pastor había comprado un Biblia de mí antes de la iglesia. Ella me lo había pagado y había puesto los $7.50 en un sobre. Al mismo tiempo, me dijo que había una ofrenda personal que no quería que pasara por la iglesia. Me dijo que no se lo dijera ni siquiera a su marido. Fue un $25 ofrenda, y me había olvidado por completo de ello. Luego le dije que tenía una ofrenda de $25, pero no le dije quién me la dio. Por lo tanto, tenía $5 por encima de lo que habíamos reclamado. Párese en la palabra de Dios y diga qué tiene que ser. Mira la tormenta a la cara como lo hizo Pablo. La palabra de Jesús es más segura que la palabra de un ángel. Pablo dijo, porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, Hechos 27:23. Concluyó diciendo, por tanto, señores, yo creo en Dios, que será tal como me fue dicho, Hechos 27:25. La palabra escrita de Dios es aún más segura que la palabra de un ángel. Miren las circunstancias contradictorias a la cara y digan, por tanto, señores, creo en Dios que será tal como me fue dicho. Descubrirás que el diablo y los demonios cederán en su oposición, y la respuesta llegará. Mantente firme y Dios te escuchará. Miren las nubes premonitorias a la cara y digan, por tanto, señores, creo en Dios que será tal como me fue dicho. Entonces descubrirás que el diablo y los demonios cederán en su oposición, y la respuesta vendrá. Mantente firme y Dios te escuchará. Para que la oración de acuerdo funcione, tiene que haber dos de ustedes y tienen que estar en la tierra. Eso nos encaja. La afirmación más fuerte que se puede hacer en el idioma inglés es decir, lo haré o lo haré. No se puede hacer una afirmación más fuerte que esa. Jesús dijo, así será por los de mi Padre que está en los cielos, Mateo 6:19. Yo estaba predicando en Salem, Oregón, en 1957 durante una recesión que estaba en ese momento en la nación. Oregón fue uno de los estados que sintió la recesión desesperadamente. Un mecánico desempleado de la iglesia puso unos frenos nuevos en mi coche en su casa. Había trabajado para una empresa durante 19 años como mecánico, pero el negocio tuvo que cerrar. Después de la reunión, este mecánico cristiano y su esposa y
Mi esposa y yo estábamos comiendo juntos, y nos contaron lo que les había sucedido después de que prediqué sobre Marcos 11 y 23, el que dijere y no dudare en su corazón, sino que creyere que las cosas que dice se han de cumplir, tendrá todo lo que dijere. Había invitado a las personas en la reunión a pasar al frente para hablar con fe de lo que quisieran que se hiciera realidad en sus vidas. Esa noche, cuando el hombre y la mujer se dirigían a casa, la mujer le preguntó a su esposo qué había dicho. Luego le hizo la misma pregunta. Tenían un lote que habían estado tratando de vender durante varios años. Le dijo a su esposo que había pedido que se vendiera el lote. Dijo que él había preguntado lo mismo. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, le dijo a su marido que volviera con el hombre de bienes raíces y volviera a enumerar el lote. Fue a ver al hombre de bienes raíces, quien le dijo que la propiedad simplemente no se vendería. El mecánico cristiano le dijo al agente de bienes raíces que quería ponerlo a la venta de todos modos. El agente accedió y le sugirió que viera a un hombre que había intentado comprar el lote antes a un precio más bajo. El mecánico cristiano encontró al hombre y se enteró de que todavía estaba interesado en el lote e incluso lo aceptaría por el precio que la pareja había pedido por él. Durante 2 años, esta pareja había necesitado el dinero extra y podría haberlo tenido, si tan solo lo hubieran dicho. En lugar de creer con el corazón, habían estado orando para que Dios hiciera algo al respecto. Nosotros también tenemos nuestro papel que desempeñar. Este mecánico cristiano también trabajaba en los bosques cuando el tiempo lo permitía. El hombre que compró el lote era dueño de una flota de camiones, y le preguntó al mecánico si le gustaría tener un trabajo. Aceptó el trabajo, que era un empleo de todo el año y el salario era $100 más de lo que había estado recibiendo. Su esposa dijo que siempre habían sabido que Marcos 11, 23,24 estaba en la Biblia, pero que esta era la primera vez que realmente habían actuado de acuerdo con ello. Es triste que los cristianos llenos del Espíritu pasen por la vida y nunca actúen de acuerdo con la palabra. La palabra de Dios es verdadera. Jesús no dijo que se pudiera hacer o que hubiera una posibilidad de que se hiciera. En cambio, Él dijo que se hará. Si se ponen de acuerdo en algo, se hará. En lugar de discutir con la Biblia, ¿por qué no se pone UD del lado de ella? Hace años, cuando yo era un muchacho bautista, un amigo mío trabajaba para su hermano en un pequeño garaje que apenas tenía espacio suficiente para meter un coche. Fue durante los días de la depresión. Su hermano le pagaba $3 a la semana y lo alimentaba. Además de esto, ambos hermanos trataron de ayudar a sus padres que eran muy pobres. Recuerdo que pasé a ver a mi amigo, y él estaba trabajando en un Chevrolet del 34. Su hermano acababa de irse. Me dijo que quería que yo orara por algo con él. Había ido con una jovencita y quería casarse, pero no podía con $3 a la semana. Quería que rezara para que consiguiera un buen trabajo, porque ni siquiera tenía pantalones de vestir. Dijo que había solicitado un trabajo, pero los hombres que aceptaron su solicitud le dijeron que había 2000 por delante de él. Iba a solicitar otro trabajo en una fábrica de algodón y quería que yo estuviera de acuerdo con él en que lo conseguiría. A pesar de que casi no había trabajos, sabía que Dios haría algo al respecto. Le hablé de Mateo 6 y 19 y acordamos que él tendría ese trabajo dentro de 10 días. Al 10º día lo llamaron y se fue a trabajar por $10 a la semana. Al poco tiempo se compró un par de trajes de ropa, y en unos 9 meses se casó con $10 a la semana. Allí permaneció hasta que fue ascendido a uno de los jefes, ganando un buen salario. Entonces Dios lo llamó a predicar, y él entró en el ministerio. Esa fue mi primera experiencia al actuar de acuerdo con este versículo de las Escrituras. Funcionará porque es la palabra de Dios. Puedes ser poderoso solo en oración, pero puedes ser más poderoso con alguien que se una a ti. Recuerdo a Smith Wigglesworth hablando de una señora presbiteriana inglesa que había llegado a su pequeña misión y había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es posible que lo hayas experimentado tú mismo cuando lo recibiste por primera vez. Pensaste que todos estarían felices por ti, pero descubriste más tarde que tal vez no estaban tan emocionados. Esta señora regresó a su iglesia y comenzó a hablar en lenguas, por lo cual la echaron. Su esposo estaba en la junta, y le dijeron que tendría que ponerle fin, o de lo contrario tendrían que excomulgarla para siempre. Se fue a casa enojado e informó que tendría que elegir entre el Espíritu Santo y él. Le daría 10 días para que se decidiera.
Le mandó decir a Wigglesworth que viniera a rezar por ella. Cuando llegó, vio que su cara y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Ella le dijo que era demasiado tarde, sin embargo, Wigglesworth le aseguró que Dios nunca lo envió a ningún lugar demasiado tarde. Ella relató la historia y agregó que era el 10º día. Aquella mañana, en la mesa del desayuno, su marido le había preguntado cuál era su decisión. Ella le dijo que no podía renunciar al Espíritu Santo, así que él había empacado y se había ido. Wigglesworth le dijo que si se ponían de acuerdo en oración, su esposo regresaría. Ella respondió: «¿No conoces a mi esposo?». Él respondió: «No, no lo conozco, pero conozco a mi Jesús». Ella le informó que su esposo nunca faltaba a su palabra. Después de un corto tiempo, Wigglesworth logró mostrarle lo que decía la palabra. Él le dijo que todo lo que tenían que hacer era ponerse de acuerdo en la tierra. Finalmente, accedió a estar de acuerdo con Wigglesworth. Rezaron y pidieron que su esposo regresara. Mientras oraban, ella comenzó a orar en el Espíritu. Wigglesworth le dijo que cuando su marido volviera esa noche, no dijo sí, ella debería ser muy amable y actuar como si nada hubiera pasado en absoluto. Agregó que después de que su esposo se fuera a la cama, ella debía ir a otra habitación para estar sola, comenzar a orar en el Espíritu, y cuando estuviera en el Espíritu, debía ir en silencio y poner su mano sobre él y reclamar su alma. Wigglesworth se marchó, y el marido de la mujer volvió esa misma noche. Ella le cocinó su cena favorita y más tarde, cuando estaba rezando mientras él dormía, puso su mano sobre él y reclamó su alma. En el momento en que ella lo tocó, él saltó de la cama y le pidió al Señor que lo salvara. Luego confesó que era miembro de la junta de la iglesia, pero que en realidad no se había salvado. Se convirtió y en pocos minutos también fue lleno del Espíritu. Todo esto sucedió porque Wigglesworth y esta mujer se habían puesto de acuerdo en oración. Romanos 8 y 26. 26. De la misma manera, el Espíritu también ayuda en nuestras flaquezas, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Dr. P. C. Nelson afirma que la traducción griega dice que el Espíritu intercede, con gemidos que no se pueden expresar en palabras articuladas. El habla articulada se refiere al tipo normal de habla. Este versículo incluye también la oración en lenguas. Eso concuerda con lo que Pablo dice en 1 Corintios 2 y 14, porque si oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. La Biblia amplificada dice, mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí, ora. No sabemos por qué orar como deberíamos. No es posible que sepas en tu mente natural por qué orar como deberías. Por ejemplo, si estoy orando por alguien que conozco, y le pido a Dios que lo bendiga, todo lo que estoy haciendo es salvar mi conciencia para poder decir que oré por él. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero no sabemos por qué orar como deberíamos. Gracias a Dios, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades. Eso no significa que esto sea algo que el Espíritu Santo haga aparte de ti. Eso haría que el Espíritu Santo fuera responsable de su vida de oración y no lo es, porque la Biblia enseña que usted es responsable. El Espíritu Santo no es enviado para orar por ti, sino que es enviado para ayudarte en todos los aspectos de la vida, incluyendo tu vida de oración. Estos gemidos salen de tu espíritu y escapan de tus labios, ese es el Espíritu ayudándote. Salen cosas que simplemente no se pueden expresar con palabras. Estos gemidos son inspirados por el Espíritu Santo, y vienen de tu interior. A menudo, al orar de esta manera, estás intercediendo. La oración de intercesión es orar por otro. Charles Finney comenzó su ministerio como presbiteriano y más tarde se convirtió en congregacionalista. Es conocido como el hombre que oraba para abajo en los avivamientos. Finney estaba llevando a cabo una reunión de avivamiento en cierta ciudad. La esposa de uno de los principales médicos de la ciudad era una maravillosa mujer cristiana y líder, pero el médico mismo era un infiel. Se burlaba de su esposa. Pensó que Finney, que había sido abogado, podría ayudar a su marido. Ella seguía insistiendo en que Finney fuera a su casa en uno de sus días libres. Accedió a ir un lunes para la comida del mediodía. Este médico tenía un hermano que era agricultor, era un hombre muy religioso y había venido a asistir a las reuniones. Este granjero. Su hermano se estaba quedando en la casa con el médico y su esposa, así que a la hora señalada, Finney llegó y todos se sentaron a la mesa.
La señora le pidió a Finney que rezara. Al inclinar la cabeza, su espíritu lo refrenó y sintió que el Señor quería que el hermano granjero orara. El hermano comenzó a orar, cuando de repente se agarró el estómago y comenzó a gemir. Luego se levantó de un salto de la mesa y corrió a su dormitorio. El médico pensó que algo andaba mal con él físicamente, y se levantó de un salto para seguir a su hermano. Finney lo siguió. Cuando Finney entró en la habitación, el médico salía a buscar su bolsa porque pensó que su hermano tenía algún tipo de calambres estomacales. Finney sabía lo que pasaba. Detuvo al médico, informándole que no le pasaba nada a su hermano. Finney le dijo al doctor que su hermano tenía un espíritu de aflicción e intercesión y que estaba rezando por el alma perdida del doctor. El doctor se soltó bruscamente y dijo que no lo creía. El doctor se fue y Finney entró en la habitación, se arrodilló junto al hermano y comenzó a orar. Puedes ayudar a levantar una carga espiritual al igual que puedes ayudar a levantar una carga física. Finney dijo que a los pocos minutos pudo sentir que la carga se le quitaba de encima. Durante 45 minutos permanecieron allí llorando y gimiendo. Cuando haces esto, a veces sientes como si tu propia alma estuviera perdida, pero en realidad no es así. Debido a que estás tomando la carga de otra persona sobre ti mismo, en realidad te sientes en tu interior, como si estuvieras perdido. Algunos han tenido este espíritu de gemir y no sabían lo que era. Es una intercesión por un alma perdida. Si el Espíritu de Dios viene sobre ti y los gemidos comienzan a brotar de tu hombre interior, adelante, gime y ora. Aunque no te encargas de gemir en la carne, hay un gemido del Espíritu cuando el Espíritu Santo se apodera de ti en oración. Finney dijo que después de haber orado, comenzaron a reír. Siempre debes orar hasta que tengas un sentimiento de alabanza. Dijo que se regocijaron y rieron por un rato. Después de que Finney bajó las escaleras, llamó a la puerta del estudio del médico. Le dijo que tenía una palabra de su hermano para él. El médico le abrió la puerta y le preguntó cómo estaba su hermano. Finney le dijo que su hermano había estado rezando por la pobre alma perdida del doctor. Agregó que lo habían orado todo el tiempo y que él era tan bueno como salvo. Finney dijo que el médico bajó la cabeza y comenzó a llorar. Entonces cayó de rodillas y fue gloriosamente salvado. Sí, hay una oración de intercesión. Sí, hay un ministerio de intercesión. No tengas miedo de ceder a ella. Pablo dice, porque si oro en lengua extraña, mi espíritu ora. 1 Siobar 2:14. Mi espíritu no viene de mi mente ni de mi cabeza. El Espíritu Santo me está ayudando. No sé exactamente por qué orar como debería. Así que empiezo a orar en el Espíritu, y a menudo recibo una revelación de lo que debo pedir. Ya sea que tengas o no una revelación, ora de esa manera de todos modos porque sabes que es la Biblia y es bíblica. Un joven ministro de Texas fue golpeado de frente por un borracho. Cuando su padre llegó al hospital, le dijeron que a su hijo le habían roto el cuello y que estaba paralizado de la cintura para abajo. Los médicos le daban pocas esperanzas de recuperarse. El padre regresó a la noche siguiente y lo encontró inconsciente. Le dijo al médico que se iba a quedar toda la noche a rezar. El padre oraba en lenguas, y a medianoche todavía estaba orando en lenguas. Rezó en total unas 10 horas en lenguas. A las 6 de la mañana, se acercó a la cama de su hijo y lo vio acostado allí con los ojos abiertos. El hijo le aseguró que estaba bien porque Dios lo había sanado. Dijo que tenía sensibilidad en todo el cuerpo. Los dos comenzaron a alabar al Señor. Entró el médico y el niño le dijo que Dios lo había sanado. Le pidió al médico que le quitara el yeso, pero el médico dijo que no, porque tenía el cuello y la espalda rotos. Después de mucha persuasión, le hicieron una radiografía y dijeron que ni siquiera podían encontrar dónde se habían roto los huesos. Lo mantuvieron allí durante 1 o 2 días para revisarlo, y finalmente le dijeron que podía irse a casa. Fue sanado milagrosamente y todavía está predicando el Evangelio. El padre hizo el trabajo cuando comenzó a orar en el Espíritu. Recibió la ayuda del Espíritu Santo para orar. Puedes aumentar tu poder en la oración al 100% orando en el Espíritu y en lenguas.